Pues finalmente se concreta el fracaso. Lo que se tenía como una medida urgente, que se dio y se criticó muchísimo por la economía internacional, del cómo le van a bloquear su lana, su dinero que tenían en bancos rusos a los grandes capitales, en los que vimos que en ciertas ocasiones incluso hacían ciertos movimientos como para querer, pues con todas las palabras, robarles el dinero a los rusos. Bueno, pues después de esta crisis que se atraviesa en el comercio mundial, en los alimentos y en los fertilizantes, finalmente este miércoles Europa ha tomado la decisión de permitir el descongelamiento de cuentas de algunos de los principales fondos que se tienen de bancos rusos, que se tenían congelados desde el arranque del conflicto militar. Es decir, una de las primeras acciones, uno de los grandes movimientos estratégicos de Estados Unidos y la Unión Europea para frenar la economía de Rusia, pues se termina echando abajo porque estaban llevando al hoyo a la misma economía de toda Europa. Pues con esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby López, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Europa finalmente se dio cuenta que Estados Unidos los abandonó prácticamente después de sancionar a Moscú debido a este conflicto militar entre este país y Ucrania. Luego de todas estas sanciones que emitieron contra Moscú, Putin decidió responder a ellos y con ello empezó una escalada de problemas en toda la Unión Europea. Actualmente los precios de los hidrocarburos están por las nubes y no podemos hablar de que no tienen acceso al gas en este preciso momento, sobre todo para llenar sus reservas para este frío invierno que se acerca. En este momento, finalmente, la Unión Europea decidió modificar por lo menos algunas sanciones a Moscú, al permitir con ello el descongelamiento de algunos fondos de los principales bancos rusos, que pueden ser necesarios para con ello aliviar los cuellos de botella en el comercio mundial, esto principalmente en los alimentos y los fertilizantes. Esto llegó debido a un borrador de un documento que va a hacerse oficial más adelante. Esta medida se produce en medio de críticas de los líderes africanos también sobre el impacto negativo de las sanciones contra Rusia, esto en el comercio de estos países, que pueden haber exacerbado la escasez causada principalmente por la invasión de Rusia a Ucrania y su bloqueo de puertos en el Mar Negro. Este último, debemos recordar, ha sido principalmente enfocado por parte de Ucrania. Ucrania no quiere que ninguno de los barcos de Rusia salgan hacia lo que es Europa, para que Rusia quede como el malo y que no quiere continuar con sus exportaciones. Sin embargo, es Ucrania quien no ha querido retirar algunas minas que se encuentran en el mar, principalmente para evitar que Rusia no transite por esas rutas marítimas. Actualmente se espera que esta medida se adopte a partir de este miércoles. De concretarse dicho paso, el bloque comunitario podría descongelar los fondos pertenecientes a los bancos rusos VTB, Sovcombank, el Novikombank, el Rosilla, entre otros. Sin embargo, existe una nueva restricción que podrían endurecer contra Sberbank, el mayor banco ruso que existe, que también estará sujeto a la congelación de sus activos con algunas excepciones. Así que por mucho que intenten verse como los malos y que continúan deteniendo a Rusia para evitar que siga como tal invadiendo a Ucrania, los europeos ya no tienen la capacidad de hacerle frente a las sanciones, a las consecuencias de esas sanciones y sobre todo a que Rusia finalmente no está perdiendo nada. Los medios occidentales intentan ver que en este momento Rusia ya no tiene alimentos, que la economía de Rusia iba a colapsar y realmente no es así. La que se está yendo por debajo del agua es precisamente la europea.
Así que en este momento tienen que comenzar a descongelar poco a poco los activos de Rusia para que el dinero siga fluyendo. Una de las principales intenciones que tenía la Unión Europea era como tal que el dinero que tenían congelado de sobre todo magnates rusos podrían empezar a utilizarlo para financiar la guerra por parte de Ucrania, o sea, todo ese dinero entregárselo a Zelensky para que hiciera lo que quisiera, supuestamente ayudar a los ucranianos. Sin embargo, actualmente todo el dinero que le han entregado los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos no se conoce dónde está. No se sabe realmente a qué personas llegaron, si está llegando a los ciudadanos o si se fue a algún paraíso fiscal. Sin lugar a dudas, y al no saber dónde se encuentran estos recursos, los miembros de la Unión Europea no tenían cómo justificar el quedarse con el dinero de los oligarcas rusos para entregárselos a Ucrania. Que ese es un tema que tenemos que tener muy en cuenta debido a que al día de hoy todavía se desconoce dónde está todo el dinero que le han entregado a Zelensky, tanto los miembros de la Unión Europea como Estados Unidos. Sobre ese documento se estipula que el desbloqueo de los activos se realizará una vez que se determine que dichos fondos o recursos económicos son necesarios para la compra, la importación o el transporte de productos agrícolas y alimentarios. Estos incluyen el trigo y los fertilizantes. Sobre el trigo es principalmente debido a que la India tomó la decisión de no exportar más trigo como tal desde su país, debido a que en este año hubo una escasez, principalmente en consecuencia de la falta de fertilizantes por parte de Rusia, debido a todas las sanciones y sobre todo porque no hubo una buena cosecha. Entonces el mandatario de la India dijo que no podía dejar a sus ciudadanos muriéndose de hambre para entregarle el trigo a las demás naciones, que luego se los venden mucho más caro los productos. Así que sin lugar a dudas, la Unión Europea empezó a tener escasez de trigo y con ello empezaron a subir los precios de los productos derivados de las materias primas. Por otra parte, Bruselas quiere facilitar las exportaciones alimentarias desde los puertos marítimos rusos. Los comerciantes dejaron de prestar servicios a los puertos pese a que las restricciones no incluían los alimentos. Y en general, la Unión Europea se ha comprometido a evitar todas las medidas que puedan conducir a la inseguridad alimentaria en todo el mundo, principalmente porque ellos ya son los más afectados. Se reafirma que ninguna de las restricciones próximas o las que ya existen que se están modificando van a afectar al comercio de productos agrícolas y alimentarios entre terceros países y Rusia. Lo mismo aplicará para los artículos médicos y farmacéuticos. Tan solo la semana pasada la Comisión Europea propuso esclarecer las sanciones contra Rusia y con ello también reiterar que no están dirigidas para afectar a la alimentación del mundo. Es por ello que en este momento empezaron a hacerse para atrás, a hacer nuevas modificaciones a estas sanciones para que así como tal sus economías se empiecen a estabilizar. Independientemente de todas las sanciones que hagan o dejen de hacer, Rusia ya no va a cambiar de opinión. Ya se dio cuenta que realmente tiene el poder. Tiene el poder de acabar con todas las economías europeas. Parece que no, porque el simple hecho de que haya cerrado los ductos durante 10 días ha sido una tortura para los países europeos, principalmente para Alemania. Y todavía faltan 24 horas, porque el final del mantenimiento sería este 21 de julio. Así que estaremos pendientes si Gazprom, y en este caso el gasoducto Nord Stream, vuelve a entrar en funcionamiento y si continúa entregando gas a lo que es el continente europeo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.